vamos a hacer lo que son series de tiempo. Para esto vamos a tomar en cuenta otra vez lo que es la ecuación de regresión. Aquí tenemos un ejercicio que, si se fijan, viene por año, de 1980 a 1990, entonces son 10 años. Al año codificado no empezamos del 1, sino se empieza del 0. Y entonces el año codificado va a ser X. Y ventas, Y. Aquí está en punto 2 porque esto está en miles. Es decir, que esto lo dividieron entre 1000 para poder trabajar más fácil con él. Pero cuando nosotros saquemos ya nuestra ecuación de regresión o nuestro futuro, lo tenemos que multiplicar por 1000 para que nos dé ese resultado correctamente y no nos dé pues centavos, ¿no? Podría decirse. Entonces aquí en series de tiempo lo que estamos haciendo es ver el futuro para ver las ventas que van a ser correspondientes a un periodo posterior, y que sea después de la tendencia de esto, para saber yo cuánto es lo que voy a producir, y entonces de ahí veo mis recursos materiales, mis recursos humanos, la maquinaria, todo lo que yo requiero para ir produciendo de acuerdo a la cantidad que yo tengo programada a vender. Entonces primero hacemos lo que es nuestra ecuación de regresión. Eso es lo que tienen que hacer primero. No se las voy a dar ahorita para que ustedes lo primero que hagan es sacar la ecuación de regresión de esto, que ya tenemos ahí el tema de ecuación de regresión. Este es X y este es Y. Posteriormente a esto, tenemos otra tabla. Si se fijan, aquí no nos la está dando desde 1980, nos la está dando desde 1985. Es decir, nada más 6 años. ¿Por qué? Porque pues sí es complicado hacer esto para muchos años a mano, ¿no? Entonces aquí estamos teniendo nada más del 85 al 90. Pero si ustedes van sumando estos años, les va a dar las cantidades que tienen arriba con respecto a esos años. Ojo, acuérdense que eso está en miles. Entonces, fíjense bien, aquí ya me lo está dando por trimestre, es decir, hay 4 trimestres al año, y esas son las ventas, pero ahora por trimestre. Hay series de tiempo por bimestre o mensual. Las que vamos a manejar aquí es por trimestre. Siempre las vamos a manejar por trimestre, en este caso. Entonces tenemos aquí solamente los datos, pero así nos van a dar la tabla a veces para hacer el ejercicio, pero realmente no la vamos a ocupar así. Para poder empezar a realizar esta tabla, lo que tenemos que hacer es estas columnas. De preferencia yo les digo que hagan estas columnas y peguen 2 hojas porque va a ser una tabla muy larga. Entonces se fijan, son muchas columnas y una tabla muy larga, que es la siguiente, para que vayan tomando en cuenta. Entonces, de ancho, estas son las columnas que voy a meter, son puros datos, no necesito más anchura, y posteriormente aquí está mi tabla. Voy a llenar primero mis 3 columnas. Estos datos ya los tengo arriba, si se fijan, eran 1985, el primer trimestre, que nos decía 500, segundo trimestre 350, tercer trimestre 250, cuarto trimestre 400. Estos datos son los que están en esta tabla, 500, 350, 250 y 400. Ojo aquí, antes de copiar esta tabla, yo les recomiendo, imagínense que aquí tienen voy a insertar su cuaderno cuadrícula, ¿no? Imagínense que aquí está el año, aquí está el 1985, es el bimestre 1, y nos dice que era, si no mal recuerdo, 500. ¿Sale? Lo que van a hacer en su cuaderno es dejar este renglón vacío, me lo salto y ahora pongo el bimestre 2. Y ahí me dice 350. Y así va a ir cada uno. Es decir, no lo van a hacer corrido. Esto es bien importante. Es decir, dejo un renglón, copio el tercero y es el de 250.
Y así me voy a ir consecutivamente, que podría decirse que es esta tabla que tenemos aquí. Nada más que aquí no se ve que hay un espacio entre renglones. Es importante que cuando veamos copiando es la tabla y voy dejando un renglón, copio, dejo un renglón para poder trabajar bien. Por eso les decía que hay que pegar 2 hojas porque la lista pues nos queda bastante larga. ¿Sale? Estos datos son los mismos que tenemos aquí. Esos son los mismos. Ajá. Este ejercicio está en el libro de Estadística aplicada a la Administración de la Economía de Kazmir. Esa es la segunda edición. En la tercera edición lo único que cambia es de que nos ponen, en vez de empezar por 1980, empieza por 1995 y así sucesivamente las ediciones van cambiando, pero por los años, ¿no? Para que no se vea tan viejo. Pero también pueden checar esos ejercicios, está en el tema de series de tiempo. Segunda edición, estadística de Kazmir. Ahora, vamos a sacar nuestra cuarta columna. Esta y esta fueron puros datos. Ahora voy a sacar el total móvil de 4 trimestres. ¿Cómo lo voy a sacar? Aquí es bien importante que no se pierdan en ningún momento, porque luego pasa que de repente se pierden. Aquí bien dice que es, lo voy a hacer un poco más grueso para que lo perciban, ¿sale? Dice total móvil de 4 trimestres, es decir, que voy a sumar 4 trimestres. Entonces se fijan, los 4 trimestres serían 1, 2, 3 y 4. Es decir, si yo sumo 500 más 350 más 250 más 400, me va a dar 1500. Pero si se fijan en dónde lo estoy poniendo, los está poniendo en medio de esos 4. ¿Sí? Por eso es muy importante el espacio que hay entre cada dato. Entonces se pone en medio. Ahora, voy a hacer lo voy a hacer con otro color para que ustedes lo identifiquen de cierta forma la diferencia. Lo que voy a hacer nada más es bajar 1. Ahorita le cambio el color. Vamos a poner rojo. Y un poco más de grosor para que lo visualice. Ajá. Entonces bajo solamente 1 y otra vez. ¿Qué va a ser? Los 4. Estos 4 que tengo aquí, si se fijan, nada más bajé 1 y ahora la suma de 350 más 250 más 400 más 450 me va a dar 1450. Si ahora el que sigue, me bajo 1 otra vez y 250 más 400 más 450 más 350 va a dar 1450. Y entonces va a ir en medio de los 4. Esto es bien importante que no se pierdan. Son 4 y en medio. Bajo 1, 4 y en medio. Bajo 1, 4 y en medio. Ajá. Bajo 1, 4 y en medio. ¿Sale? Entonces, al terminar su gráfica, la voy a pasar lentamente para que tengan tiempo ustedes de ir corroborando esta información cuando vayan haciendo los datos. Es importante que no nada más copien los datos, sino que también hagan las operaciones para saber que las están haciendo bien, porque si no, pues no tiene chiste. Por eso les decía que es bastante larga la lista y entonces es importante pues que quepa toda bien bonita y no estemos trabajando de hoja en hoja para que sea continuo la suma y no esté teniendo problemas con las sumatorias. Por eso es importante pegarlos. Luego lo hacen en un oficio, también puede caber en un oficio, pero
Si no tienen oficio, pues peguen 2 hojas. Obviamente aquí al final, ¿qué va a pasar? Yo aquí sumo, fíjense bien, si yo quiero sumar, aquí yo vengo y al final a lo mejor ya estoy aquí, 1, 2, 3, 4, sumé estos 4 y me va a dar este 2300 porque hasta ahí avancé. Avanzo 1 y nada más me está dando 3, 500, 400 y 650. Entonces nada más me está dando 3. Yo ahí ya no puedo sumar, por eso ya aquí el espacio, tanto el de arriba como el espacio de abajo, es el que me está dando porque aquí no puedo sumar ni 3, ni al principio yo puedo empezar a sumar 3 o 2, sino que siempre tienen que ser 4. Y entonces ya tenemos esta columna. Nos vamos con la siguiente columna, que es el total móvil centrado de 4 trimestres. Por eso les decía, es bien importante nuestro renglón que nos va a ayudar. Ahora, ya tenemos este. ¿Cómo va a salir este total móvil centrado de 4 trimestres? Aquí mismo me lo dice, que es el de 4 trimestres. Entonces, si aquí yo ya sumé 4 trimestres y aquí 4 trimestres, entonces sería un total móvil. Entonces, lo que va a hacer aquí es sumar este con este y este con este. Entonces, si se fijan, 1500 más 1450 me va a dar 2950. Y lo pongo en medio. Si se fijan, por eso es importante mis renglones. Aquí lo voy a poner en medio de los dos. Ahora, el que sigue. ¿Cuál sería? Igual, 1450 más 1450 serían 2900. Y así se van a ir uno por uno. Bajo 1450 más 1400, 2850, 1400 más 1300, 2700. Y así hasta llenar toda mi tabla. Me voy a ir despacio para que ustedes vayan corroborando que les está dando esas sumas. Es bien importante el orden. Pueden utilizar colores que les ayude a ir haciendo esta tabla y que les ayude poco a poco a hacerla sin ningún problema, porque si hay un error en un número, pues va para atrás todo. Entonces es importante esto. Ahora vamos a hacer la siguiente columna. ¿Cómo voy a sacar esa última columna? Aquí por eso decíamos que es bien importante los renglones. Fíjense bien. Para sacar esto, aquí arriba les voy a hacer la operación. Podría decirse que va a ser igual. Lo que vamos a sacar es 2950 entre 8. Entonces, 2950 entre 8 nos va a dar 368.7. ¿Por qué entre 8? Porque recuerden que aquí teníamos lo de 2 años y 2 años tienen 8. Entonces estamos sacando un promedio. El que seguiría, ¿cuál fue? ¿Cómo sería? 2900 entre 8. Y así sacamos 362.50. Aquí vamos a tomar en cuenta dos decimales. El tercer decimal nos va a hacer que redondeemos el segundo decimal. Nos vamos a la siguiente columna. En la siguiente columna lo que vamos a hacer, aquí es bien importante, nuestro renglón. Aquí nos quedamos nosotros. ¿Sale? Entonces, este le corresponde este renglón. Entonces, si se fijan, aquí es bien importante porque estoy tomando esto. Porque la operación va a ser así para que nos salga este 67.8. Va a ser así. Va a ser igual a 250. ¿Por qué 250? Porque es el que le corresponde a ese renglón. Aquí yo no tengo renglones, pues no le voy a hacer nada. Pero aquí yo ya empecé con mi renglón 250. Lo voy a poner entre paréntesis para que sepan cómo lo voy a meter en la calculadora. 250 entre los 368.75 y esto por 100.
y esto es lo que les va a salir, 67.8. Luego, en el siguiente, ¿cuál va a ser? Ah, pues este le corresponde el 400. Hay que poner los paréntesis para que lo visualicen. Entre, que le corresponde 362.50 por 100. Y así yo voy a ir haciendo cada uno de estos. Este le va a corresponder este a este. Y entonces primero pongo mis ventas entre el promedio móvil, es el resultado por 100. Después de aquí yo voy a tomar en cuenta esta columna. Esta columna es la que yo voy a tomar en cuenta, esta que está aquí. Si se fijan, yo no tengo datos en el primero y en el segundo trimestre. ¿Sale? Voy a ir yendo despacio también para que vayan corroborando sus datos. Aquí se fijan, solo estamos ocupando un decimal, es decir, que el tercer decimal me redondea al segundo y el segundo decimal me redondea al primero. Todo depende de cómo se comporten los números decimales. Pero aquí nada más ocupamos un decimal. Entonces, esa última columna, se fijan, tampoco al final tenemos aquí está un error del libro, que es el trimestre 3 y el trimestre 4, no tenemos datos, ni como al principio. Esos datos los vamos a acomodar en una tabla, que es la siguiente. Si se fijan aquí, ya los acomodamos como al principio nos los daban. 1985, 86, 87, 88, 89, 90. Y aquí no hay nada, pero empezamos a llenarlo. Así, de cierta forma, como viene en la lista, lo estamos llenando. ¿Sale? Y aquí al final no tenemos nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Estas columnas todavía no las hacemos. Estamos haciendo esta columna con respecto a los datos que teníamos arriba. Entonces, para sacar la media modificada, lo que voy a hacer es esto. ¿Cuál es el más? Voy a trabajar por renglón. ¿Cuál es el más chiquito? Que tengo en este renglón. El más chiquito que tengo es este. ¿Sale? Ese es el más chiquito. ¿Y cuál es el más grande? Sería 146.7. Entonces, lo que tengo que hacer, aquí voy a hacer la operación para que la vean. Se movió esto. ¿Qué tendría que hacer para sacar la media? Entonces, va a ser igual 126.3. Voy a poner un paréntesis para que también igual lo sepan cómo meter en la calculadora. Más 136.6, que son los datos que no están en el circulito, más 134.8. ¿Cuántos son? 3. Entonces lo divido entre 3 y me va a dar 132.6. ¿Qué va a pasar con el segundo renglón? ¿Cuál va a ser el más chico? Es el, si no lo vemos, 76.2. Y el más grande, 103.7. Entonces aquí igual, va a ser igual, pongo paréntesis, ¿quién me quedó? Sin circulito, 86.2 más 85.3 más 87.9. Esto entre 3 y me va a dar 86.5. Y ahora ustedes chequen cuál es el más grande aquí. 70, el más chico 50, suman estos 3 entre 3 y les va a salir esto. Ahora, aquí sacan la sumatoria de esto y les va a dar este número. Puedo hacer una variación por decimales si es que ustedes no están redondeando bien, no hay ningún problema. Pasa eso en este tipo de ejercicios si el redondeo no lo hacen correctamente. Ahora, después de aquí van a sacar el factor de ajuste trimestral. ¿Cómo lo van a hacer? Esto es por fórmula.
son 400, esos 400 van a ser por default, no los van a cambiar nunca porque son el 100%, podría decirse, de cada trimestre, 100, 200, 300, 400. Es el cachito que nos falta para llegar a los 400, si se fijan aquí, nos falta un cachito para llegar a los 400, ese es el cachito que estamos buscando, entonces sería 400 entre, le voy a poner la fórmula, suma de medias trimestrales. Que entonces, ¿cuál sería? Sería entonces igual a 400 entre 395.4. Que esto les va a dar el valor de ajuste 1.0116. Aquí tomamos 4 decimales. ¿Por qué tomamos 4 decimales? Porque si ustedes toman nada más 2, este cachito, créanme que les va a dar mucha importancia porque nos va a ayudar a llegar a ese casi 400. Ahora, vamos a hacer esta columna. Ahora, lo que vamos a hacer es multiplicar 132.6 por 1.016. Entonces, si se fijan, aquí lo que estamos haciendo es un ajuste, que lo que nos dé es el cachito que falta, que hay un pequeño error, y entonces nos va a dar 134.13. Entonces, ahí ya nos está dando el primer dato. Entonces multiplicamos 86.5 por 1.0116 o 63.5. Sí. Aquí puede ser que de repente por decimales en algunos ejercicios les dé 400.2, 400.3. Es lógico porque a lo mejor redondearon de más. Igual no les puede dar 400 exacto, 398, pero la idea es que se acerque lo más a 400. Si no les está saliendo eso y les está saliendo datos muy raros, entonces algo está mal. Después de ahí, ya que tenemos esta información, nos vamos a hacer otra tabla, que es esta. ¿Cómo saco esta tabla? Bueno, vamos a tomar en cuenta, esta tabla ya está hecha, ¿no? Pero les voy a decir cómo sale cada uno de estos datos. Bueno, el principio y ustedes hacen los demás y recuerden corroborar la información. Entonces, aquí en este primer trimestre me voy a ir a mi primera tabla. Mi primera tabla yo tenía 500. Si se fijan, yo tenía 500, 350, 250 y 400. Esos datos son los que voy a tomar en cuenta para hacer esta tablita. Entonces, me voy a hacer esta tablita. Entonces, para sacar esto, va a ser igual a 500, que son las ventas, entre, les voy a poner la fórmula para que lo vean, ventas entre índice estacional, y lo que me salga por 100, es decir, que es igual a ventas. ¿Cuánto eran las ventas de este primer trimestre? 500. Mi índice estacional del primer trimestre, ¿cuánto es? Vamos a verlo. Aquí está, es el que estoy buscando. 134.1. Estos son los índices estacionales. Este es el índice estacional del primero, del segundo trimestre, del tercer trimestre y del cuarto trimestre. Aquí lo ven, aquí está el orden. Y primero, segundo, tercero y cuarto. Estos son los que vamos a ir ocupando para que no lo pierdan. Entonces me voy a mi tabla. Y me dice que el 500 pues es del primer trimestre y su índice estacional sería 134.1. ¿Sale? Y esto por 100. Y me va a dar 373.
Si quiero sacar el otro, ¿cuánto era la cantidad de las ventas? 350. Entre, ustedes ya apuntaron el índice estacional del segundo, que es 87.5 por 100. Y les va a salir 400. Aquí es bien importante que a lo mejor si ustedes no están metiendo la información bien con todos los decimales o no redondearon, puede tener un cambio, pero no hay problema, ¿sale? Siempre y cuando pues no sea una variación. Entonces, de ahí vayan corroborando cada uno de estos datos con respecto a estas operaciones. Por ejemplo, para el tercero, ¿cuál era? Las ventas serían 250. Entonces me queda 250, pero el índice estacional es el del tercer trimestre, que sería 64.2. Y por 100. Y ahora también, para que ahí no se me pierdan y quede claro, cuando aquí le voy a poner el del índice estacional 4 y cuando regrese aquí, otra vez el del primero. Las ventas que tengo aquí entre el índice estacional por 100. Si se fijan, es mucha talacha, no está complicado, pero hay que tomarlo en cuenta. Ahora vamos a sacar el futuro por trimestre. Nosotros ya teníamos una ecuación de regresión que yo se las pedí que hicieran. Entonces, esta ecuación de regresión es igual, aquí ya se las voy a dar, que es 0.22 más 0.19 de X. Esta es anual y aquí vamos a sacar la bimestral. Entonces, aquí, si se fijan, este 4 y este 16 y este 1.5 va por default. O sea, no le van a hacer absolutamente nada. Esos números van por default. Entonces, vamos a tomar los datos. Y aquí, por ejemplo, me dice que B0, recuerden que B0, ¿quién era? 0.22, entre 4, porque eso me lo da por fórmula, menos 1.5, esto me lo da por fórmula, abro paréntesis, meto mi fracción, B1, ¿cuánto vale? 0.19, abajo 16 porque es por default en la fórmula, más, abro paréntesis, arriba ¿cuánto va a ser? 0.19, abajo 16, y esto va a ser por X. Entonces, si se fijan, aquí yo ya sustituí mi fórmula. Pero ahora aquí esta parte, ¿cómo la vamos a trabajar? Fíjense bien. Primero voy a resolver este punto 22 entre 4, me va a dar 0.0550. Menos ahora este cachito, 1.5 por punto 19 entre 16, me va a dar 0.0178 más, nada más mi división, punto 19 entre 16 me va a dar 0.019 de X. Obviamente, como este está con X, no lo puedo sumar con los otros que no traen X. Entonces, mi ecuación de trimestral me quedaría, si sumo este con este, me va a quedar de 0.0372 más 0.019X. Y ahí ya tengo mi ecuación de regresión trimestral. Mi Y trimestral. Ahora, yo quiero saber el futuro. Entonces, para el primer futuro tenemos que el primer trimestre, ¿en qué año nos quedamos? En el 90, ¿no? Sale.
Primer trimestre es 1991. Quiero ver el futuro. Entonces, el primer trimestre. Recuerden que en la anual, en el principio, ¿cuántos años eran? Lo voy a poner para que lo vean. ¿Cuántos años eran? Eran 11, si se fijan. 10 y 11. Entonces, si cada año trae 4 trimestres, entonces en total aquí hay 44 trimestres. Pero ojo, igual que en años no voy a empezar del 0, digo del 1, sino voy a empezar del 0. Entonces, podría decirse que ya de los trimestres de 1980 a 1990, tengo del 0 al 43. No le estoy quitando 1, simplemente que no empezamos del 1, empezamos del 0. ¿Sale? Ahí hagan sus cuentas y van a ver que los 11 años tenemos 44 trimestres y le estoy quitando 1 porque no empezamos en 1, sino empezamos en 0. ¿Sale? Entonces, para poder yo ver el futuro, tengo que ver qué trimestre voy a codificar. Si yo sé que empezamos del 0 al 43, entonces el primer trimestre del 41 sería el 44. Ajá. El segundo trimestre de 1991, ¿cuál sería? Pues ahora el 45. Vamos a hacer la fórmula del 44. Fíjense bien, tomamos en cuenta nuestra YT, que sería igual 0.0372 más 0.09. ¿Cuánto va a valer X? Los 44. Este 44 es lo que va a valer mi X. Este 44. Pero todo esto ya me va a salir el futuro, pero recuerden que hay un cachito que ahí tenemos ahí volando. Entonces lo tengo que multiplicar por, voy a tomar en cuenta este cachito para que me sea más fácil. Mis datos. No son esos datos. Arriba que voy a poner mi índice estacional que le corresponde a ese trimestre. Y abajo va a ir por entre 100. ¿Sale? Este dato les va a dar, si ustedes dan, esto les va a dar 0.752. Pero recuerden que todo está dividido entre 1000. Entonces, el resultado todavía en este ejercicio hay que multiplicarlo por 1000. Para que nos dé ya bien nuestra cantidad, que sería 752. ¿Sale? Ahora, para el segundo trimestre, voy a copiarlo igual porque vamos a hacer todo lo mismo, pero quiero que vayan viendo cuál va a ser la diferencia. Es mi misma fórmula, pero ojo, el trimestre, lo voy a subrayar, ya no es 44, ¿cuál es? 45. El índice estacional lo voy a subrayar para que vean que es el que cambia. Y ahora, ¿cuál va a ser? ¿Cuál era el índice estacional del segundo trimestre? 87.5. Por 1000 nos va a dar 501.1. Si yo quiero sacar el tercer trimestre de 1991, ¿cuál trimestre nos queda? 46. Ahora igual, que sustituyo, en vez de esto, 46, mi índice estacional lo cambio. Y ahora, ¿cuál es el índice estacional del tercer trimestre? Ahí va a ser 64.2. Vamos a quitar esto. 4.2. Y el resultado va a ser 375.3. Si quisiéramos sacar el cuarto trimestre, va a ser 47 y mi índice estacional
114.1. ¿De dónde estoy sacando estos datos? Acuérdense que de aquí, de esta tabla. Y eso sería todo con respecto a series de tiempo. ¿Sale? Es mucho trabajo, pero hay que hacerlo poco a poco, ir corroborando nuestras tablas y recuerden que también el ejercicio está en el libro de Estadística aplicada a la Administración de la Economía. Lo pueden ver también en la tercera edición, pero el que tenemos ahorita es el de segunda edición. Y ahí pueden checar un poquito los datos, cómo están. Obviamente hay información que no vienen en los libros de cómo se saca cada uno de los datos, o el tip de los renglones, o el tip de, bueno, esta parte de cómo va saliendo, entre cuánto se tiene que dividir, pero pueden corroborar la información y si no, pues ver muchas veces el video para que ustedes corroboren todos los datos y cómo va saliendo cada uno de estos. Y eso sería todo.